de los polvos, como flujo y deformación, lo que influye en los procesos. Humedad. El contenido de agua, humedad, en una muestra influye notoriamente en el flujo de los polvos. El agua tiende a formar aglomerados no fluentes y si es excesiva se tiende a pegar en las paredes. Una baja humedad relativa puede causar una ligera capa de absorción de vapor en la superficie de las partículas, mientras que una humedad relativa alta, es decir, en el rango de 65 a 80%, formará puentes de líquido entre partículas. La cantidad óptima de humedad de un granulado se considera entre el 3 y 5%. Humedad absoluta, cantidad de vapor de agua, generalmente medida en gramos, por unidad de volumen de aire, medido en metros cúbicos. Humedad relativa, humedad que contiene una masa de aire, en relación con la máxima humedad absoluta que podría admitir sin producirse condensación, conservando las mismas condiciones de temperatura y presión atmosférica. Se expresa en tanto por ciento. Contenido de humedad, cantidad de agua existente en un sólido, líquido o gas. Se conoce mediante el peso de muestra antes y después del proceso de secado con esta fórmula, donde M1 es la masa de la muestra recién extraída, M2 es la masa de la muestra después de estar en el horno, propiedades que se afectan por la humedad, disolución, flujo, adhesión y cohesión, estabilidad química y física, polimorfos, dureza, compactación, densidad. Cuando un polvo es colocado en un recipiente, el volumen que ocupa depende de ciertos valores, como el tamaño de partícula, forma de partícula y propiedades de superficie. En circunstancias normales, consistiría en partículas de sólido y espacios interparticulares de aire. Las partículas mismas pueden contener espacios o poros interparticulares. Si al polvo se le aplica vibración-presión, las partículas se moverán unas contra otras hasta formar un arreglo compactado. La densidad de polvos depende de las condiciones de manejo a las cuales han sido objeto. Densidad absoluta o verdadera. Relación peso-volumen de las partículas sólidas de un polvo, sin tomar en cuenta los espacios vacíos entre las partículas. Se mide regasificando una cantidad conocida de polvo en un contenedor de volumen conocido, empleando un líquido que moje, pero no disuelva la muestra. Así, se mide el espacio entre las partículas de polvo. Ρ es la densidad absoluta, W es el peso de la muestra, polvo, Pc es el volumen del contenedor, Pcs es el volumen del contenedor menos el volumen entre las partículas de la muestra, Pc menos Cs es el volumen de las partículas de polvo, densidad compactada, involucra la relación peso/volumen, los espacios vacíos internos de un polvo y también los espacios vacíos entre las partículas. Se obtiene vertiendo un polvo en un cilindro graduado, el polvo se compacta dejándolo caer un determinado número de veces desde una determinada altura en un intervalo de tiempo dado, hasta que no se observe variación de volumen, determina el tamaño de los contenedores que se necesitan para el almacenamiento de un polvo y da idea del grado de compactación. Densidad aparente es la relación peso-volumen de un polvo antes de comenzar el proceso de compactación para determinar la densidad compactada. Índice de Osner se basa en las densidades aparente y compactada del polvo para proporcionar una relación empírica con el flujo. Valores menores a 1.25 son indicativos de buen flujo. Valores mayores a 1.25 indican flujo pobre. El uso de esta medida resista el equipo necesario para realizar el análisis es relativamente barato y la técnica es fácil de aprender. Índice de Osner. Fluidez mayor a 1.25. Pobre 1.25, regular de 1.18 a 1.19, buena 1.14, muy buena de 1.1 a 1.09, excelente. Velocidad de flujo es el tiempo necesario para que fluya una cantidad específica de polvo a través de un cilindro hueco colocado a una determinada altura. La velocidad de flujo de un polvo es un índice directo de las fricciones entre las partículas que lo componen. Se toma el tiempo que tarda en pasar una cantidad de polvo por el orificio de un embudo. La única fuerza que influye en la caída del polvo es la gravedad. La velocidad de flujo a través de un orificio depende del diámetro de este orificio y de la longitud del brazo del embudo, por lo que son medidas que deben estandarizarse para evitar variaciones debidas a la técnica. Se lleva a cabo la par de la prueba de ángulo de reposo, así que la distancia del brazo del embudo al plano horizontal
total y la cantidad de muestra también están estandarizados. Para determinar la velocidad de flujo se debe tomar el tiempo, con un cronómetro, que tarda en caer todo el granulado a una placa de vidrio. Interacciones principales que pueden afectar el flujo de un polvo. 1. Fuerzas de fricción, mayores o iguales a 150 milímetros. 2. Fuerzas de tensión superficial. 3. Fuerzas mecánicas entre las diferentes partículas de forma irregular, tamaños grandes. 4. Fuerzas electrostáticas. 5. Fuerzas cohesivas de Van der Waals, polvos finos menores o iguales a 150 milímetros. Ángulo de reposo, medida relativa de la fricción y cohesión de las partículas en el polvo. Entre mayor es la fuerza cohesiva entre las partículas, mayor será este ángulo. El ángulo de reposo es el ángulo formado entre la horizontal y la pendiente de una pila de polvo. Es decir, cuando un polvo se deja caer libremente, las partículas de sólido se agrupan formando un cono. Su determinación es el método más usado para determinar el comportamiento del flujo de los polvos. Índice de K. El índice de compresibilidad y el índice de Osner son medidas que expresan la propensión de un polvo a compresión. Como tales, son medidas de la capacidad de asentamiento de un polvo y permite evaluar la importancia relativa de las interacciones entre partículas. En un polvo que fluye libremente, dichas interacciones son menos relevantes y la densidad aparente y la densidad por asentamiento tendrán valores más cercanos. En el caso de materiales de menos fluidez, generalmente existen interacciones mayores entre las partículas y se obtiene una diferencia mayor entre la densidad aparente y la densidad de asentamiento. El índice de compresibilidad, K, y el índice de Osner reflejan estas diferencias. Índice de compresibilidad, índice de K. Calcular por la fórmula, donde V0 es el volumen sin asentar y VF es el volumen asentado. ¿Cómo se procesa, digamos, para hacer lo que es los polvos, el manejo en industria farmacéutica? Entonces, voy a llamar a un alumno para que pase adelante y me explique qué cosa increíble. ¿Ya? ¿Qué será el ingrediente? A ver, ¿qué has entendido? Bueno. Entonces hablamos sobre los polvos en clases, sobre el tamaño, las formas, la polvo. También hablo sobre el ángulo de reposo. El reposo es cuando tienes un polvo lo dejas caer en una superficie plana y se forma como un polvo. Para poder hacer una medida. También hablo sobre la densidad absoluta. También la densidad por ser, lo pones en los polvos o los granos en un recipiente y al momento de que tú observas es que hay espacios vacíos. Entonces esos espacios vacíos es la densidad absoluta. También hablo sobre el índice de Hausner, la velocidad de flujo. También que los polvos lo podemos utilizar en todos los medicamentos porque se adaptan a cualquier forma farmacéutica. También sobre las fuerzas de fricción, la unidad, la microscopía, que puede utilizar el microscopio, las formas. También hablo sobre... ¿Cuál era más manejable? ¿Las formas cristalinas o las amorfas? Las cristalinas. ¿Cuál es? Las cristalinas. No, pero hablo de una forma específica. Muy bien. A ver. Nos troza, pasa adelante. A ver, ¿cómo
conceptos que hablaba de la humedad, el tipo de, o sea, el tipo de materia que es el polvo, que se podría construir, entonces no podría ser un líquido de un gas. También sobre la humedad relativa, la humedad absoluta, y los tipos de rangos que superan 1.25 en porcentaje, entonces sería un poco pobre. Si es de 1.18, 1.19, bueno, 1.25 como tal, sería un polvo bueno. Si sería de 1.18 a 1.19 sería uno muy bueno, y de 1.14 sería uno muy excelente. ¿Y cómo hace el control del manejo de los polvos? ¿Lo hacen solamente al final, en el proceso de inocular? No, se hace en todo el proceso. Todo el proceso. Sino, por ejemplo, de control de calidad que se hace en los polvos. El control de calidad de polvos, primero ver la materia prima, luego los análisis organolépticos que se realizan, ¿no? El color, el olor, ¿ya? Y luego vendría a ser los bioquímicos, ¿no? Tanto el pH, el tamaño de partícula, físicos, que es el tamaño de partícula, el pH, la densidad. La práctica. Me falta ser evaluado a áreas y Iván. Me falta ser evaluado González Alvarado, Medinamento, Apalco y también Cabo. Entonces, durante la práctica,